Nos encontramos en el Salón de Honor de la Universidad Andina Simón Bolívar con Isaac Augusto Adamski, profesor adjunto de Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Público 2 y fundador de la asignatura Protección del Patrimonio Cultural en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, miembro fundador y titular de las Asociaciones Iberoamericana e Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación de Derecho Público del Mercosur, miembro de la Organización Europea de Derecho Público, profesor invitado en múltiples universidades europeas y de Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias. Profesor, ¿podría usted, por favor, decirnos de qué trata el derecho patrimonial y se puede hablar de un derecho del patrimonio cultural? Sí, claro que sí. El derecho de protección, mejor dicho, y promoción del patrimonio cultural y los bienes culturales es una, podríamos decir, una rama jurídica que viene abriéndose paso progresivamente y que si bien fue nacida como un embrión del derecho medioambiental a partir de la Convención de 1972 de protección de bienes culturales, ya hoy claramente tenemos que ha ganado sustantividad, peso propio. Como objeto de protección podemos decir que básicamente tiene dos ejes. Por un lado, la protección, la preservación, las acciones de articulación del Estado tendiente a evitar el detrimento, la depredación de todo el patrimonio, sea patrimonio tangible o intangible, propiedad intelectual o también bienes materiales, edificios, pero también costumbres o también creencias o formas de ser o formas de vida de un pueblo, de una nación, de una comunidad organizada de alguna medida, ¿no? Es proteger para evitar la depredación, pero también consiste en medidas de acciones de promoción, es decir, promoción, es decir, aquellas medidas que tienden a aplicar políticas de fomento, de intervención del Estado en la economía y en la cultura tendiente a que esos bienes culturales, ¿no? Ese grupo de creencias, ese conjunto que integra la cultura de un pueblo pueda ser difundido, pueda promocionarse y pueda también ser una fuente de ingreso, no solo de ingreso público para un Estado, sino también de actividades económicas redituables, como por ejemplo el caso de las industrias culturales. Y allí encontramos también el cine, la televisión, toda forma de trabajo cultural que genere actividades lucrativas. Es decir, es un objeto bastante amplio y como tal va ganando mucha sustantividad. Podríamos seguir en esto. Y también te diría ahí que tenemos como objeto de la protección y la promoción el derecho de y a los archivos, ¿no? Lo que los franceses llaman el droit des archives y el droit à les archives, ¿no? El derecho de los archivos. Es decir, no solo juntar papeles viejos, no. Seleccionar aquellos documentos que por su calidad son susceptibles de ser considerados expresión de una época, de un pensamiento, de un estilo determinado, ¿no? En síntesis, es una rama del derecho que viene progresivamente abriéndose lugar y que tiene por finalidad la de proteger aquellos valores que una comunidad en un momento determinado tuvo como buenos y la de también promoverlos, generar no solo promoción para que todos accedan de más y mejor manera a la cultura, no solo como una técnica de nivelación, sino también de generación de negocio a través de industrias culturales. Muy bien, y entonces desde su experiencia, la experiencia argentina, ¿cuál es la importancia de desarrollar esta disciplina a nivel académico? Desde el punto de vista académico, la importancia para mí finca en, primero, concientizar, informar y formar a todos aquellos operadores, sean técnicos, jurídicos, económicos y también de las industrias culturales, para formar primero una primer conciencia de la existencia de un conjunto de bienes y de creencias que son susceptibles de ser protegidas y sobre las cuales, además, son susceptibles de ser fuentes constitutivas de unidades de negocio. Y esto es muy importante, por ejemplo, para el campo financiero. Por ejemplo, la securitización de determinados títulos que hacen a la valorización de determinados bienes culturales, como por ejemplo los títulos de minusvalías provenientes de afectaciones de bienes inmuebles que son catalogados. Es decir, tiene una utilidad muy importante desde el punto de vista académico, porque primero generás conciencia, informás de que existen técnicas
para proteger determinados bienes, pero también otras técnicas para fomentar la explotación de estos bienes y facilitar el acceso a todos, el disfrute de todos y para todos de los bienes culturales. Formás, informás, generás conciencia y generás habilidades de trabajo y también generás habilidades operativas. Formás técnicos en industrias culturales, abrís nuevos campos de trabajo, nuevos ámbitos que hasta entonces eran ámbitos que eran reservados a oficios y ahora pueden ser profesiones. Dignificás una cultura de trabajo también. Perfecto, entonces se puede decir que el derecho del patrimonio cultural es interdisciplinario. En esa medida, ¿cuáles son los ejes temáticos que debe abordar y cuáles son los principales elementos que debe enfatizar la norma jurídica, el régimen jurídico? Bueno, tenemos como varios elementos. Es muy cierto lo que vos decís, es eminentemente interdisciplinario, pero además yo creo que como abogado, cada vez más los abogados estamos expuestos a labores interdisciplinarias. Tenemos aquí la labor jurídica que es importante en orden a la estructuración o la búsqueda de un sistema o de un régimen jurídico dotado de sistematicidad, operatividad y efectividad. Es decir, que podamos tener regímenes que no sean yuxtapuestos o contrapuestos, sino que sean concretos. Es jurídico. Es económico, tiene una dimensión económica enorme, sea microeconómica en aquello que tiene que ver con las industrias culturales individualmente consideradas o macroeconómica, en aquello que tiene que ver con el impacto económico de determinadas medidas de intervención del Estado para fomentar determinadas industrias culturales o, por ejemplo, para proteger o restringir el comercio interior o externo, internacional, de bienes culturales, ¿no? También tiene una relación con disciplinas técnicas, eminentemente. Si, por ejemplo, un organismo de gobierno quiere catalogar un bien, es decir, tenemos una casa antigua y muy bonita, y el gobierno quiere evitar que esa propiedad sea depredada, sea demolida, evidentemente necesito el consejo de técnicos, arquitectos, ingenieros, urbanistas, técnicos medioambientales, ingenieros medioambientales. ¿Para qué? Para que dictaminen, porque quiero ser muy concreto en algo. Una propiedad, un bien, por el solo paso de los años, no es un bien que tenga una cualificación que lo haga patrimonialmente protegible, catalogable, sino que hace falta que ese bien, esa expresión de la cultura, tenga un atributo que sea expresión fidedigna de una época, de un momento, de una creencia, de una expresión arquetípica de una situación temporoespacial determinada, de un contexto histórico determinado de un pueblo, ¿no? El caso más común para aquellos familiarizados con la compra de antigüedades, la expresión vintage, la expresión de colección. Algo es vintage o de colección no porque sea viejo, antiguo, sino porque tiene esa expresión, esa originalidad que lo hace distintivo. Lo mismo sucede con esto. ¿Quién mejor para determinar una calidad de esta? Un técnico. ¿Quién mejor para evaluar si una propiedad, una casa, es digna expresión de una época? Un urbanista, un arquitecto que tenga especial versación en estas técnicas. ¿Quién mejor para evaluar si un documento antiguo es susceptible de ser protegido o no, archivado o no? Un archivista con especial versación en protección y promoción de patrimonio cultural. Sí. Hay una profunda interrelación. No es solo patrimonio de los abogados, ni de los economistas, ni de los arquitectos, ni de los ingenieros, ni de los archivistas. Hay profunda interrelación. Ecuador es un país muy rico en patrimonio histórico y cultural. A partir de la experiencia argentina, ¿qué podría el Ecuador exportar y qué consejo nos daría para que el derecho del patrimonio cultural proteja eficazmente nuestro patrimonio? Mira, principalmente, más que exportar, yo creo que es muy importante que en la actualidad y en los actuales valores comunes que tenemos y que nos unen a Ecuador, Argentina y otros países hermanos latinoamericanos, lo principal sería que busquemos la construcción de un régimen jurídico armonizado, es decir, sin asimetrías legales, que tratemos de explorar juntos estándares de protección adecuados. No hablo de estándares mínimos ni máximos, adecuados. ¿Qué puede aportar Argentina? Yo creo que Ecuador tiene más para aportar. Y además creo que, como todo sistema jurídico,
más que exportar un sistema a otro, el sistema jurídico tiene que estar construido a partir del contexto desde el cual surge el problema para el cual ese sistema es llamado a operar, desde ese contexto y para servir a esa especial realidad. Ese sistema jurídico hay que plantearlo a partir de las peculiaridades de ese lugar. Podemos inspirarnos en las grandes corrientes universales de protección y promoción, pero solo en aquellos aspectos que realmente contribuyan a la solución de la peculiar situación que pueda tener el Ecuador, que probablemente sea muy diferenciada de la Argentina. Por ejemplo, los argentinos, yo muchas veces lo digo y hasta con dejo de cinismo, hemos sido tan originales que hemos sido, creo yo, los primeros genocidas de la historia de la humanidad, porque hemos exterminado a los pueblos originarios. En la famosa campaña del desierto, tristemente célebre, de 1880, comandada por el general Roca y sobre la cual ahora se pretende hacer un revisionismo histórico. El resto de América Latina no, por el contrario, ha en los últimos tiempos desarrollado una política muy fuerte de consolidación y fortalecimiento de los pueblos originarios. Nosotros no. Nuestro principal, si tú me preguntaras cuál es tu principal problema en Argentina, cuál es el principal problema del patrimonio cultural de Argentina, claramente el inmobiliario. Y si tú me dijeras, bueno, pero han desarrollado un sistema y este sistema es protectivo, no. Nos hemos ido a los extremos. Un dato grafica lo expuesto. Mientras que la ciudad de Buenos Aires ha ido a un régimen jurídico de extrema protección edilicia, llegando a tener hasta 50.000 propiedades inmuebles catalogadas, el Ayuntamiento de París tiene solamente 5.000. Y yo no creo que la ciudad de Buenos Aires, que es muy rica en urbanismo y en patrimonio urbano, pueda tener estándares o bienes de protección de patrimonio cultural superiores a París. Entonces creo que los argentinos hemos ido a extremismos. Creo que, para responder tu pregunta, la respuesta debe buscarla en, primero, la detección de los problemas que realmente existen vinculados al patrimonio cultural. Yo creo que Ecuador debe tener serias cuestiones vinculadas al tráfico ilícito de bienes culturales, sea interno o internacional, y a partir de allí atacar, ¿no? Quito, si mal no recuerdo, es una de las primeras ciudades en ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Aquí la protección se nota. Con lo cual creo que hay que apuntar a esas especificidades. Finalmente quisiera preguntarle, ¿cuál es el rol de la universidad? Decisivo, al igual que en todo. La universidad forma en valores, nos ayuda a comprender una realidad, nos ayuda a entender no solo cuál es la técnica de protección, sino por qué estamos como ciudadanos llamados a proteger al patrimonio cultural. Nos ayuda a reflexionar acerca de para qué tenemos que hacerlo. Y ahí surgen nuestras generaciones futuras. Y la riqueza más grande para mí tiene el derecho del patrimonio cultural. Es un derecho que trata de los bienes de todos y para todas las generaciones futuras. La facultad es el gran templo donde se construye este saber. Y además la facultad forma, da herramientas para poder operar un sistema, para poder operar sobre una realidad, informa, da elementos. No olvidemos que la información es poder, forma ciudadanía activa, y esto es central. Y finalmente, y no por ello menos importante, también genera, al ser fuente generadora de conocimientos útiles, aplicables y tangibles en un medio de vida, genera fuente de trabajo. Convierte algo que antes fue oficio en algo que hoy podemos decir es profesión. Tecnicatura en bienes culturales, abogados especializados en bienes culturales, o lo que antes era el oficio del cine, ahora son tecnicaturas, diplomados y licenciaturas en industrias culturales. Creo que el rol de la universidad es central, como formadora de conciencia, como formadora de ciudadanía activa, como constructora de búsqueda de fundamentos de legitimidad, como constructora de finalidad de esta interrelación interdisciplinaria de sistemas, pero también le da herramientas al estudiante para que pueda ganarse la vida dignamente. Profesor Damski, le agradecemos por su tiempo y le damos la bienvenida a la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, muchísimas gracias.
Se detecta en la región en este momento, por un lado, países que siguen aplicándolo, que lo aplican de una forma muy sofisticada, por ejemplo el caso de Argentina. Las discusiones de los impuestos federales ocurren ante el Tribunal Fiscal de la Nación.